Buenos días a todos y todas. Estamos muy contentos de estar aquí, de poder presentar un poco de lo que es el libro Reimaginar el paisaje ferroviario. Me acompaña hoy día José Jassi y Trinidad Bazán, que junto con Valentina Rojas, que no puede estar hoy día, somos editores de esta publicación. Así que voy a compartir un poco esta presentación que hemos preparado para hoy día. Bien, la idea es presentar este libro, ¿cierto? Reimaginar el paisaje ferroviario, infraestructuras patrimoniales del Ferrocarril del Sur, que es el número 8 de la colección de patrimonio de Ediciones UC con el Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Como comenté, los editores somos quienes estamos hoy día presentes junto a Valentina Rojas. La presentación de hoy día está compuesta de tres partes. Primero vamos a presentar un poco el contexto de la investigación que nos llevó, ¿cierto?, a este libro, para luego pasar directamente a la publicación y finalmente comentar algunas otras líneas de trabajo que han surgido de esta experiencia. Lo primero es comentar que toda la investigación surge de una invitación de parte del Centro del Patrimonio Cultural a que formemos parte del clúster de patrimonio y modernidad y que contribuyamos con alguna investigación en esa línea. Nos parecía relevante que si queríamos estudiar la modernidad en Chile, poder partir entonces con quizá uno de los fenómenos que más aceleró la construcción de la modernidad en nuestro país y en el mundo entero, ¿cierto? Como lo es el ferrocarril, que además de traer tecnología a través de los trenes, ¿cierto? Que eran unos dispositivos absolutamente novedosos, también conllevó a traer nuevas tipologías constructivas, nuevos materiales y además modificó fuertemente el paisaje nacional en torno a la construcción de esta línea férrea a lo largo del país. Para acotar un poco ese universo de estudio, nos concentramos en la línea troncal, específicamente en la región de O'Higgins y la región del Maule, donde nos dimos cuenta que habían 5 estaciones de trenes que estaban declaradas como monumento histórico desde el año 2017 y que compartían una tipología, ¿cierto? Y además algunas características respecto del conjunto que este recinto de estación formaban. Es decir, casi todas estaban compuestas por una estación, en algunos casos estaba la casa del jefe de estación, había una bodega y también una cabina de señales que permitía el paso, ¿cierto?, de un ferrocarril por un riel u otro. Lo interesante de estos casos es que, por un lado, las planimetrías que estamos viendo en pantalla son las planimetrías que existían, es decir, no había mayor profundidad respecto de estos monumentos históricos, lo cual dificulta mucho que los gobiernos locales, que en parte son los interesados en estos edificios, puedan desarrollar proyectos de intervención para que tengan un buen estado de conservación. Lo otro es que si bien el tren pasa por el frente de estas estaciones, el tren ya no se detenía en estos lugares, por lo tanto ya un uso que ya no tenían eh, como de estación como tal. Y lo tercero, que había una comunidad local que hace mucho tiempo venía reclamando o exigiendo que las autoridades hicieran algo porque se notaba un importante estado de deterioro. De hecho, algunas de las estaciones que comparten características tipológicas estas ya habían desaparecido hace harto tiempo. En ese marco empezamos a buscar apoyo para un matrimonio y nos sorprendió la buena acogida que tuvo esto, tanto a nivel institucional, con museos, con corporaciones de la región, como también del gremio, de otros investigadores de la comunidad en general. Em, con eso entonces partimos una primera experiencia que era la investigación narrativa y discursos del paisaje ferroviario, infraestructura patrimonial ferroviaria en la región del Maule y la comuna de Chimbarongo, que contó con un equipo multidisciplinar y que tenía dos objetivos principales. Por un lado,
hacer un levantamiento planimétrico de estos monumentos históricos que pudiese contribuir eventualmente a puestas en valor. Y por otro lado, levantar tanto el discurso de la historia oficial a través de fuentes de archivo y documentos oficiales, como la narrativa que estaba constituida por entrevistas a la comunidad local, que muchas veces son quienes han desarrollado un afecto y un valor simbólico hacia estas estaciones, pero además han visto cómo se ha ido modificando el paisaje en el tiempo. Esta investigación nos permitió entrar al centro de documentación de EFE y poder verificar la información que estábamos investigando con documentos oficiales, con planimetría y también ir a terreno, ¿cierto?, a conversar con actores locales fundamentales para la historia de la consolidación del ferrocarril, como ex jefes de estación, también con vecinos y con la comunidad en general para ir contrastando estas opiniones y estas historias, ¿cierto? Entonces, desde ahí desarrollamos una base de datos importante respecto de las narrativas asociadas a la consolidación del ferrocarril y también, ¿cierto?, esta planimetría de las estaciones, de los recintos de estación, de las cabinas de señales y de las bodegas, que en definitiva eran el producto que nos permitía también aportar a el Consejo de Monumentos Nacionales, a las municipalidades, con estas planimetrías que eventualmente podrían ser utilizadas para alguna puesta en valor. Esto se envió a las municipalidades y a las instituciones, pero sin embargo creíamos que era relevante poder participar de una segunda instancia que tenía por objetivo difundir esta investigación y por lo tanto postulamos a un fondar también del Ministerio de las Culturas para poder hacer esta difusión, ¿cierto? Un fondar de difusión que tuvo dos patas principales, una muestra expositiva y la otra el libro que hoy día presentamos. Bueno, tal como Santiago comentaba, este era uno de los productos de esa segunda parte de la investigación financiada por fondos públicos y que forma parte de una colección vinculada al patrimonio en colaboración de Ediciones UC y el Centro del Patrimonio de la Universidad Católica. El libro se componía por tres partes. Tiene por un lado, que nosotros llamamos paradas, eh, tiene por un lado una parte introductoria está relacionada a una síntesis de la primera investigación que habla justamente de las narrativas y los discursos de ese paisaje ferroviario en la región del Maule. La segunda parada tiene que ver con el contenido desarrollado en la investigación, planimetría, registro fotográfico, las fichas técnicas de cada una de las estaciones, que para esta edición además sumamos dos puentes, el puente del río Pangue y el puente del río Maule, y así consolidamos lo que llamamos un catálogo del patrimonio ferroviario de la región del Maule que está declarado por el Consejo de Monumentos. Y la tercera parada, y quizás la más interesante porque deja un poco la investigación con una puerta abierta, es la parada 3, que justamente busca reimaginar el paisaje ferroviario por medio de una convocatoria abierta que hicimos para que distintas personas compartieran con nosotros investigaciones vinculadas a ese paisaje ferroviario que podían tener distintos enfoques y aparecieron productos de historiadores, arquitectos, diseñadores, las mismas comunidades que pudieron complementar la publicación. Ahora, para entrar un poco más en detalle, justamente en esta primera parada, ¿no? A modo introductorio, construimos una línea del tiempo que fue muy importante para contextualizar en términos políticos, sociales, económicos y culturales la construcción de ese proyecto ferroviario en la región. Y por otro lado, hablamos justamente de esas narrativas y discursos como dos capas de información que logran consolidar la historia del tren en nuestro país. En una segunda parada, como ya les comentábamos, ¿cierto? Hablar de esa infraestructura patrimonial ferroviaria. Y para cada caso de estas cuatro estaciones y de los dos puentes, tenemos más o menos el mismo set de imágenes y representaciones que compartimos, ¿no? Habían estas axonométricas que de alguna u otra manera recreaban la dinámica o la situación de estas estaciones, que por lo general estaban compuestas no solamente por un edificio, sino que por la estación misma de pasajeros, por las bodegas, por las casas de los jefes, cabinas de señales.
las mismas líneas férreas que conformaban un concepto que a nosotros nos parecía bastante interesante, que es el recinto de estación, es decir, la serie de infraestructuras que le dan vida a estas áreas, ¿no? Y distintos espacios en las localidades que estábamos estudiando. Y asumiendo que el recinto de estación está compuesto por varios elementos, también en las representaciones se veía eso, ¿no? Habían levantamientos fotográficos actuales que de hecho desarrolló el estudio de Plegma Fotografía junto a una ficha técnica. Y por otro lado también estaba la planimetría de esos edificios, cortes, secciones, elevaciones y plantas que de alguna u otra manera le daban cuerpo a este catálogo que estábamos desarrollando. Y de manera colaborativa, ¿cierto? Los puentes Pangue y Maule que ya habíamos nombrado. Lo interesante justamente de ese levantamiento es que un levantamiento bastante preciso que fue entregado no solamente a los municipios, sino que también a los gobiernos regionales, a la misma empresa de ferrocarriles del Estado y que ahora estando en el libro también queda como alcance público, ¿cierto? Las de distintas comunidades pueden acceder también a él. Y otras instituciones o personas que estén interesadas de este documento que de alguna u otra manera consolida no solamente el pasado de estos diseños, de estas historias, de estas tecnologías, como bien comentaba Santiago, sino que también da la posibilidad de pensar en la reutilización o en la conservación de estos espacios. Y quizás de manera complementaria es importante destacar que el diseño gráfico, el diseño editorial de esta publicación también estuvo alineada y de alguna otra manera entra en diálogo con documentos con los que nos encontramos en el Centro de Documentación de EFE, tal como hemos hablado, ¿cierto? Las distintas piezas, tecnologías, máquinas que llegaban formaban parte de catálogos que de alguna u otra manera ordenaban y clasificaban estas piezas que formaban parte de esta tecnología. Nosotros quisimos replicar un poco ese lenguaje y hablar justamente de estas paradas y de este libro como un catálogo más, alineándonos también con una tipografía, con estos distintos elementos que aparecen en las portadillas de cada capítulo y con un color que creíamos que también representaba muy bien a la región del Maule relacionado justamente con esa producción industrial del ladrillo. Y por último, justamente esta parada que deja abierta la historia de lo que estamos descifrando, ¿no? En torno al patrimonio del Maule, justamente cómo se reimagina el paisaje. Y lo interesante fue que nos encontramos con escritos, ¿no? Ensayos que nos compartieron estos distintos investigadores que hablan de distintas escalas, ¿no? Hay algunos que hablaban como una escala más territorial del tren y aparecían nuevas tipologías de edificios, el vínculo del tren, por ejemplo, en la zona norte con la producción minera o en la zona sur con la producción forestal. Pero por otro lado también hay algunos ensayos que hablan sobre microhistorias, ¿no? Como que se van a especificar ciertos puntos del patrimonio, como es el caso de la microhistoria de la estación de Teno, que complementaba el levantamiento que nosotros habíamos ya realizado y que compartía con la publicación y con los lectores, ¿cierto? Documentos a los cuales nosotros no habíamos tenido la posibilidad de acceder. De esa manera se amplía el alcance y las escalas y los enfoques justamente de la investigación que estábamos desarrollando. Y para finalizar, hablar un poco de esta visualidad expandida que tiene el libro en cierta medida por la narrativa que ha tenido, asumiendo que de alguna u otra manera el libro en sí no fue nuestro objetivo final, sino que más bien era la producción de estos dibujos, pero que han tenido distintas facetas y tal como les comentábamos en la mitad de la presentación, el fondo de difusión no solamente incluía como producto el libro, sino que también una exposición que se llamaba Material Rodante y que tuvo la posibilidad no solamente de estar expuesta en la estación de trenes de Talca, en el Museo Higieniano de la región y en escuelas de arquitectura tanto de Talca como de Santiago, eh, sino que también en otras instancias que hacían posible compartir no solamente los documentos que estaban en el libro, sino que también otras piezas que consolidan y que están en otra, digamos, en otra faceta, que consolidan vínculos con las comunidades y con los usuarios antiguos y posibles futuros también de ese tren. Y por otro lado, se puso en uso esa planimetría redibujada, justo calzó en medio de la investigación, ¿no? Que una de las estaciones, particularmente la de Teno, sufrió un incendio, por ende se pudo utilizar para diseñar las obras de emergencia de esa estación
la planimetría que ya habíamos realizado justo antes de que se sufriera esta catástrofe en la estación de Teno. Y por último, la participación en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile este año, en el que también se abre un nuevo franco vinculado con el Centro de Documentación DF, que se ubica en la Maestranza de San Eugenio, y la posibilidad que tiene este archivo de nutrir de mejor manera la investigación, las posibles vías de estas infraestructuras y tener no solamente un alcance local, sino que también a escala territorial, como bien lo representa la empresa de ferrocarriles del Estado. Quizá el comentario que uno podría agregar es que la investigación un poco evidencia esa pregunta, que es hasta qué punto, como comentaba también Fernando Pérez en la presentación de este libro en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, hasta qué punto el ferrocarril es un fenómeno global y hasta qué punto es un fenómeno local, porque de algún modo la llegada del ferrocarril en un punto específico a través de una estación configura una serie de narrativas, una serie de historias y un futuro, digamos, digamos, diametralmente se va diferenciando de todo lo que eso va uniendo. Si bien tipológicamente la estación de San Rafael y la estación de Oteno, por ejemplo, son muy similares, la realidad que configura esa estación en esos territorios es bien distinta. Entonces, de algún modo, esta investigación plantea esa pregunta y nos permite a nosotros profundizar en esas temáticas. ¿Vale? Bueno, con esto cerramos la presentación, le agradecemos el interés y esperamos que puedan también interesarse en el producto. Queríamos comentar también que el centro que Ediciones UC ha puesto un precio especial para la compra online, si no me equivoco. Así que pueden revisar ahí en edicionesuc.cl. Vale, muchas gracias al Congreso por la invitación y a Macarena también por estar ahí presente in situ. Que tengan una buena jornada. Gracias.